creemos que esto era totalmente previsible. Si estaba lloviendo tanto en el norte, en Santa Fe no se podría haber dado la alerta cuando a las 5 de la tarde 6 Recreo estaba bajo agua. Esa agua no va para arriba, va para abajo. Por lo menos un estado de alerta para que la gente saliera. ¿Vos sabés cómo te chupaba el agua? Nosotros queremos saber nombre y apellido. Y no solo eso, nosotros queremos juicio político por abandono de persona. Porque yo, mientras que estuve casi hasta las 9 de la noche en Santa Rosa de Lima, y estuve en el agua, casi 5 horas, no se vio una lancha de prefectura naval cuando tiene cantidad de lanchas. Todo este colapso que es similar para Santa Fe como las Torres Gemelas para Nueva York. Estamos hablando de los momentos previos a las elecciones del 27 de abril, ¿no? Claro, donde el menemismo estaba jugándose las cartas para poder seguir estando en el poder, ¿no? Y el tema, por supuesto, en ese camino. Las escuelas, porque esto creo que es fundamental, tenían que poder ser usadas las escuelas para urnas, ¿verdad? Para ir a votar. El desastre pasa el 28 y el 29 acá en Santa Fe. Y este día está asignado por todo lo que está pasando en meteorología, una catástrofe lo que nos está pasando. Realmente, después de lo que yo vi ayer, en el día de ayer, en 7 departamentos, realmente una situación catastrófica. Es imposible que el Estado no sepa lo que estaba pasando previo a las elecciones. Yo no he tenido ninguna información de este tipo, como usted menciona. A mí absolutamente nadie me ha avisado, absolutamente nadie. El señor gobernador se estaba sacando fotos, llenando, ¿no?, bolsas de arena en el hospital de niños mientras nosotros nos estábamos ahogando. Porque cuando el agua ya pasa la vía para el hospital de niños, dentro de Santa Rosa de Lima, que es más bajo, ya teníamos más o menos arriba de los 7, 8 metros de agua. Eso es lo que le estamos reclamando a la provincia. Ellos sabían que este agua se venía. ¿Por qué no hicieron lo que tenían que hacer? Ahora que Santa Fe quedó bajo de agua, ellos se lavaron las manos. ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué vino tanta agua? Y porque la naturaleza cambió el régimen de lluvia. Las cuestiones de imprevisibilidad pueden ser estudiadas y puede ser analizado y se puede sacar una conclusión. Acá parece como si hubiera ocurrido algo que de ningún modo podía uno prever, y los datos científicos ya hoy definen que sí era absolutamente previsible. Entonces dijimos, bueno, esta catástrofe es primero social, en todo caso se vale la naturaleza, pero es social, y la causa fundamental está en un Estado que, en lugar de proteger a las personas y de velar por ellas, lo que le importa es acumular riquezas para unos pocos. La gente en los centros evacuados realmente tratado como en un regimiento, ¿viste? El predio ferial, que era el centro de evacuados, digamos, oficial, era de terror, era un campo de concentración. Si vos vas a un centro de evacuados, no de autoevacuados como este, vas a ver que los que funcionan son los que están en las escuelas. La otra tiene a la gente como ganado, donde la gente ha perdido todo, ha perdido su dignidad y ha perdido su privacidad. ¿A vos te parece que 130.000 personas tienen que ir a 2 centros? ¿130.000 personas? ¿A 2 centros? ¿Pero a quién se le ocurre? ¿Cómo te van a maltratar? ¿Qué creen que somos, ciudadanos de segunda? Te están maltratando. Hasta que la familia empezó a ver que podía meterse en la casa, aún con todo mojado, pero podía meterse y empezó a volver. Las catástrofes de esta magnitud se considera al menos un 1% de muertos. O sea, 130.000 afectados, no pueden haber habido solamente estos muertos. ¿Qué pasó? Bueno, la historia lo dirá. Si no te cabe nunca que haya 23 muertos. A veces vos sentías gritos, ayúdenme, me ahogo, y se terminó. No se escuchaba más. No se escuchaban más los gritos. Entonces, ¿dónde está esa gente?
De última que nos digan dónde está, porque nosotros queremos velar a nuestros muertos. No sabemos si lo vamos a poder enterrar porque no tenemos plata y no tenemos cementerio, pero al menos queremos saber dónde le vamos a tirar una flor y dejar de sufrir. ¿Entendés? Yo ya tuve problemas por decir en un medio local escrito de que la cifra que manejábamos nosotros no era parecida a la oficial. No desconozco por qué, pero yo, o sea, mi criterio entender de que no se está diciendo la verdad y de que puede ser muchísimo mayor la cifra. ¿Qué cifra estás manejando? Disculpame, pero no te lo voy a decir. Perdóname, sinceramente. No, está bien. Seguimos. No. Sí. En estos 23 también están falseados los datos. Hay mucha gente que murió, pero que tienen el diagnóstico de muerte, no tiene que ver por asfixia por inmersión, sino por un ataque cardíaco, una ACV, quedó electrocutado, etcétera. Quiero destacar la labor del Ejército Argentino, de la Gendarmería y de la Prefectura en particular, que fue lo primero que requirió el gobernador en las horas primeras para ayudar a ordenar. Y otra cosa que tampoco se está diciendo es ¿por qué hay tanta gendarmería? ¿Por qué él puso tantos militares dentro de la ciudad de Santa Fe? ¿Qué miedo tiene? Porque de última, ¿por qué no trajo más gente? O de Cáritas o de otras ONG. Si esto se trata de ayudar a la gente, yo los veo que tienen ametralladora, chaleco, más bala, bolseguí, pero acá está inundado. Lo único que no tiene los gendarmes es un chaleco al menos para salvar gente, un chaleco salvavidas no tienen. Entonces, ¿para qué están? ¿Entendés? Chaleco salvavidas yo no le vi, porque yo el otro día se lo dije, cuando lo vi ahí loco, llegá, entrá y te ahogate, digo, porque tienen de todo plomo colgado por todos lados, menos chaleco salvavidas. Hay hasta una universidad en Santa Fe que habla sobre temas hídricos. Se han presentado muchos proyectos sobre el río Salado y nunca se hizo nada. Entonces la gente me pregunta... No hay proyectos sobre el Salado. ¿Cuál es el proyecto que hay? A ver, que lo traigan. Este trabajo realizado por el INCID con financiamiento del CFI fue realizado para el gobierno de la provincia de Santa Fe en el año 1992. El único dato que tiene la historia de la provincia de Santa Fe, el único dato de la ciudad de Santa Fe, es el dato del que va y mira con un palito y dice hasta acá llegó el agua. Los organismos, el gobierno tenían este estudio del año 92 que determinaba las zonas de riesgo que se iban a inundar ante crecidas del río Salado. La obra de defensa de la circunvalación oeste es licitada por el gobierno de Reutemann, por Mercier, en mayo del 94. Esa obra se licitó primero el tramo 1, que comprendía la autopista, y el tramo 2, que es el que falla, que no se hace el cierre provisorio, se adjudica en forma directa, en forma ilegal. La ley de obras y servicios públicos es que las ampliaciones de obras se realicen hasta por un 25% del monto original, ¿no? Cuando se hace una ampliación de obra. Y esto se realizó por el 50%. O sea que ya el tramo 2 de la obra está adjudicado en forma directa a Gualtieri en forma ilegal. Esa etapa primera nunca funcionó mucho tiempo sola. La segunda etapa se termina a la altura del hipódromo, donde aparece ahí como final de la etapa un muro vertical, o sea, como si fuera un corte, para explicártelo de forma sencilla, un corte de la defensa. Viene a una cierta cota y eso se corta en un muro. O sea que seguidamente de ese muro, la cota de defensa era mucho más baja, aproximadamente 4 metros
más baja que la cota de coronamiento. A ver si lo entendés. Es un corte, es como si yo tuviera un cierre, el que fuera, y yo le saco un pedazo y está más bajo. O sea que el nivel de defensa ya no es el de coronamiento del resto de la obra, sino el del corte, es 4 metros menor. En el pico de la creciente, el nivel de la defensa, o sea, el de la defensa construida antes del corte, nunca fue superado. Ese nivel no fue superado, pero el agua entró igual. ¿Cómo se explica? Y hay un corte, falta un pedazo. En el 96 y en el 98, el ingeniero Jonás manda unas notas al director provincial de Vialidad, que era Octavio Tibal. En esa nota, Jonás dice que deben realizarse el cierre provisorio hasta tanto se construya el tramo 3. Para crecidas extraordinarias, se deberá hacer un cierre provisorio. No indica cómo es el cierre provisorio, pero podría pensarse que es el que se hizo 4 días después del pico de la inundación, en el hipódromo. Se hizo un cierre, que se construyó prácticamente en 4 o 5 días. Estamos hablando del supervisor de obra, que era el secretario de Asuntos Hídricos de la municipalidad, quien advierte lo que está ocurriendo y advierte lo que puede ocurrir si no se realiza lo que él está diciendo. O sea, era el supervisor de obra, no era cualquiera. Estamos hablando del 98 gobierno de Obey. ¿Por qué se terminó en un muro? Bueno, pero el proyectista hace una salvedad. Se termina en un muro, bueno, puede ser por problemas presupuestarios, es decir, llegamos hasta ahí. Pero hace la salvedad, dice, cuidado, si crece el río hay que hacer un cierre provisorio. Esto no funciona así. Ese cierre provisorio, que es el que no se hace, es por donde termina entrando el agua en la ciudad de Santa Fe. Ningún ingeniero hídrico me avisó. De hídrica de la provincia tampoco le avisaron. Tampoco. Y si ese cierre, después de la inundación, se hizo en muy pocos días, ¿por qué no se hizo antes? Unos días antes. Claro. En muy poco tiempo pudo hacerse, con agua. Con el agua adentro, que es mucho peor. Una catástrofe lo que nos está pasando. Realmente, después de lo que yo vi ayer, en el día de ayer, en 7 departamentos, realmente una situación catastrófica. Si estamos hablando de, en ese momento, 2 días antes, poner 50, 60, 100 mil pesos. Si usted me está diciendo, si la construcción de esa obra de defensa hubiese evitado, todo indicaría que en función de los caudales que se dieron, esa obra hubiese sido suficiente. Porque el agua, a partir del lunes, o sea, del domingo, que empezó a entrar, se fue incrementando el caudal de ingreso porque iba subiendo, o sea, iba llegando el pico, pero llegó en 3 días. O sea que hasta llegar al nivel de la defensa, yo tenía 3 días para ir subiendo, recreciendo esa defensa. Yo necesitaba hacerla completa el día lunes, ¿sí? Sino que tenía que ir subiéndola, ir acrecentándola de a poco. En 3 días la terminaba. La otra se terminó prácticamente en 4 días, con agua. Se dice que, bueno, falta la tercera etapa. También faltó la tercera etapa. Pero hay un problema ahí. Las etapas deben ser previstas o diseñadas para que funcionen. O sea, yo hago la primera etapa y debe funcionar perfectamente como primera etapa. Así yo no haga la segunda, esa primera etapa debería funcionar, al menos con algo provisorio. Si se hace caso omiso de lo que técnicamente se dice, no se puede decir se equivocó el técnico. Claro. Se equivoca el que no hace caso de lo que dice el técnico. No había forma de estar preparado. Yo lo digo desde mi perspectiva y desde mi lugar. Coincidimos en esto con Cruz Roja, con todos los organismos internacionales que estuvieron trabajando en el tema y que vieron la magnitud de lo que fue. ¿Hay gente que piensa distinto? Supongo que sí. Es sano que la gente piense distinto. No, digo, por la gente de la universidad que salió hace unos días. Sí, por eso, sí. Hay gente que piensa distinto. Que piensa distinto no en cuanto a la magnitud del desastre, sino que piensa distinto porque dice que se podía ver, que había estudios. Pero bueno. A los 3 ingenieros que
que firmamos esta opinión, este informe, no se nos renueva el contrato. Y al resto sí. Es sano que la gente piense distinto. Él considera que violamos un principio de fidelidad, ¿sí?, que le debíamos a la repartición. Entonces, te aclaro que nosotros trabajamos en vialidad de la provincia. Decíamos que el Estado había estado ausente y a poco de andar empezamos a entender que no había estado ausente, sino que era un Estado que había operado desde una concepción muy clara, un Estado al que después, en palabras de Ana Quiroga, definimos como un Estado genocida. Lo que hemos hecho y que él refería era un decreto que fija una primera ayuda, después ustedes imaginarán que yo no voy a estar más adelante, entonces una primera ayuda para la provincia para esta etapa de la reconstrucción de 150 millones de pesos, que por supuesto lo va a administrar el gobernador de la provincia de la manera que él entienda debe hacerlo. Es peor todavía el tema porque la relación de lo que costó la inundación dentro de la ciudad no se condice con el costo que tenía una defensa provisoria. Si estamos hablando de, en ese momento, 2 días antes, poner 50, 60, 100 mil pesos. El tema de estar en una emergencia hídrica lo que promueve también es que no haya un control del dinero que va para un lado o va para el otro. Tenías un montón de evacuados, 100.000 evacuados, ¿qué iban a hacer? No iban a andar licitando quién daba la comida. Pero tampoco hubo control posterior sobre eso que se hizo. Con lo cual 500 millones no existen, 500 millones. Y la gente dice, perdí todo. Siempre la expresión el todo nunca es todo. En este caso sí, todo es todo, ¿no? Yo no soy ingeniero en esto, pero yo calculo que sí, que esto se puede haber evitado. Y bueno, más allá si no se pudo evitar o no. Pero los daños, yo quiero saber los daños que va a pasar ahora. Yo me quedé sin casa. Yo me la hice de a poquito, de ladrillito por ladrillito. Yo quiero, no sé, ellos me van a tener que reconstruir mi casa, dármela para que yo me la haga. No sé qué es lo que van a hacer. Dentro de las pérdidas que yo sufrí, que bueno, fue perder el producto del laburo de toda mi vida, perdí un poco mi identidad. Hay cosas de las que no podemos recuperar, pero por lo menos que tomen medidas para que lo que se pueda recuperar sea digno. Y esto es un mamarracho. Tampoco ir a pelear es tan fácil, porque para ir a pelear tiene que tener energía, para tener energía tiene que haber comido, haber descansado, cosa que no podía hasta hoy, no han podido descansar, no se les ha permitido descansar, esto es objetivo. Todo el tiempo se los ha tenido corriendo de un lugar a otro, a distintas dependencias, a censarse, a buscar papeles, a justificar que eran inundados, a hacer colas. Permanentemente se los estuvo entreteniendo de un lugar a otro, con un nivel de agotamiento extremo. Nos piden absolutamente todo, boleta de lo que compramos antes del agua, fotos donde se verifica que realmente teníamos lo que declaramos tener. Cosas tan absurdas, ¿no? Y sin reconocer ningún tipo de responsabilidad en lo que pasó. Como si no fuera suficiente la prueba de que todo el mundo podía sintonizar la radio y escuchar la radio, y todo el mundo no puede escuchar la radio. Vos te ibas a anotar un día y tenías que decir cuántas personas vivían en esa casa. Entonces al otro día te daban un número y al otro día tenías que ir a hacer la cola. Era como que la fijación era el colchón. Pero el colchón se transformó en algo
superior a las cajas. Arrancamos por el papelito que te daban de autoevacuado, conseguir ese papelito. Las formas de conseguir las cosas fue muy fea, con los militares, con los camiones del ejército, con prepotencias. Fíjense el detalle, llegó un momento que había más agua acá que en el río, que en el cauce del río. Claro. Porque los terraplenes en realidad hicieron de dique de contención del agua después. Claro. Es decir, acá no se rompió el terraplén, entró por donde se dejó abierto, por impericia, por irresponsabilidad, hay una mala palabra, por hijo de puta. Dejaron abierta esa brecha y por esa brecha entró. Había que dar debate con un argumento muy fuerte que planteaba el gobierno, que era que esta catástrofe fue natural, que ya había terminado y que en realidad, por lo tanto, ahora había que ver cómo se reparaban algunas pérdidas. La ley es perversa también porque si vos no aceptás ese dinero, podés hacerle juicio. Ahora, si lo aceptás, aunque sean apenas 1.000 pesos, ya no podés hacerle juicio al Estado. Él no cierra el tema en lo inmediato. Y desgastar a la gente, sí, bueno, terminemos con esto. Y como te digo, construir un orden sobre los daños. Sí, pero que esto va a quedar, que no sea una ilusión. La catástrofe no pasó, sino que está en curso. Lo que ocurrió fue que se fue el agua. Se siguen sucediendo muertes postraumáticas. Hay suicidios de gente afectada. No es una cosa que terminó cuando el Salado se fue, la gente sigue afectada, la gente está mal. Y si usted sí es consciente, Reutemann, de todo eso, de la necesidad de la gente. Yo sé que usted ha vivido la inundación como si fuera que usted ha sido un inundado más, porque sé que usted ha trabajado muchísimo en eso y ha trabajado en algún aspecto en soledad. Y nosotros lo hemos destacado en este programa. Lo primero que hicimos fue solicitar al juez de instrucción actuante que investigue las amenazas que dijo haber sufrido el gobernador de la provincia. Como todos saben, el primero o el segundo día, Reutemann dijo que no había volado antes la autopista porque lo habían amenazado de muerte. Reutemann dice que él iba caminando estaba mirando cómo iban las defensas de las inundaciones y cómo se venía el agua encima, y entonces dice, bueno, me parece que va a haber que romper la autopista. Y empieza a caminar y se aleja de sus colaboradores y de su custodia. Y caminando así en la soledad de la noche, escucha que desde unos yuyos le gritan, no rompas la avenida o te vamos a matar. Y él no pudo identificar a su amenazante agresor. Había dos alternativas y fue lo que le planteamos al juez. O bien el gobernador está mintiendo y lo único que gana es esquivar su responsabilidad y asustarnos a todos, o bien el gobernador no está mintiendo y verdaderamente hay un grupo mafioso que opera en contra de los intereses de los santafesinos. El tema de las amenazas pasó a archivo porque, digamos, si la víctima no puede identificar a quien lo amenazó, es prácticamente imposible hacer otras averiguaciones. El juez tiene que ponerse con su disfraz de detective y su lupa a buscar a alguien que está oculto en la oscuridad, en medio de los yuyos, al costado de la avenida Mar Argentino, tratar de encontrar quién es esa persona y hacer indagaciones y ver si dejó tirado el documento de identidad o algo así como para que lo puedan identificar. Cuando voló la autopista se resolvió un poco el problema de la inundación en Santa Fe. Yo suelo decir que cuando se empezó a inundar el centro se tomó esa decisión, que hubiese sido mejor quizás que se inunde primero el centro para que se salvase más gente. Porque si no, yo no comprendo, cuando ya sabían ellos la altura que tenía el agua en Santa Rosa de Lima, que se dinamite 72 horas después. Porque yo estaba en este centro, sentada en una esquina ahí, llorando por todos los compañeros que no habían podido salir todavía del barrio y se sentían las dinamitas. ¿Entendés? Cuando yo ya hacía 2 días que estaba en este centro, ¿entendés? Entonces, la orden fue matemos un par de negros, pero claro, cuando a 25 de mayo llegó el agua, en plena peatonal, no tuvo ni un centímetro arriba del
de los pies del agua, que enseguida dinamitaron Mar Argentino, que no lo hicieron antes. Otro de los elementos claves para culpabilizar a las víctimas fue el resultado de las elecciones en Santa Fe. Sobre la base de que ganara el PJ nuevamente, fue inmediato, pero fue casi automático el empezar a escuchar como discurso hegemónico, otra vez los votaron. La lectura del gobierno fue, bueno, Reutemann tuvo un gran caudal de votos de la gente. Yo te digo que el porcentaje de ausentismo en las urnas fue del 60% en los barrios pobres. Entonces, realmente la diferencia cuantificada era absolutamente distinta. No es lo mismo decir el 70% de las personas no votaron que decir de 10 personas 7 no votaron, de las 3 personas que votaron solamente una votó al PJ. Ponen al ciudadano que no fue inundado, lo ponen, está puesto como en la vereda de enfrente con el que hay un quiebre en la ciudad, Yo, escúcheme, yo me fui en el gobierno en diciembre, no estoy más en el gobierno de Santa Fe. Ellos sabían el estado de la obra asesina, porque esto fue una obra asesina que empezó con el primer gobierno de Reutemann, siguió con la de Obey, la inauguraron para matar, ¿no?, muchos negros, porque de última yo digo, la orden fue matemos un par de negros, ¿entendés? Y ellos lo sabían, pero ¿qué? Le salió mal. Le salió mal, porque ellos no esperaban que el agua cruce la vía, ellos no esperaban que el agua destruya el hospital de niños, ellos no esperaban que el agua llegara hasta Centenario, ellos esperaban simplemente que se murieran los negros. Doctor Horacio Rosati, el ministro de Obras, Servicios Públicos y Vivienda, ingeniero Juan José Morín. Ahí se produce entonces el corte de cinta para este acto inaugural del segundo tramo de la avenida de Circunvalación Oeste. Thank you.